Un saludo cordial para todas y todos ustedes, queridas y queridos colegas en formación, público en general, nuestros estimados oyentes. ¿Cómo están ustedes? Les habla Rubén Carrasco, dándoles la más cordial bienvenida a una nueva edición de Voces Educativas del Mundo, su podcast quincenal dedicado a explorar las realidades y desafíos del mundo educativo. Hoy abordaremos un tema que es fundamental para nuestro sistema escolar, el estado actual de la inclusión educativa en Chile. ¿Le interesa este tema? Me imagino que sí. Como buenos educadores estamos muy preocupados de cómo ha ido evolucionando, de qué manera nosotros estamos realmente aportando para que la inclusión en Chile, desde el punto de vista educacional, fluya de acuerdo a los intereses, a las necesidades, a los grandes desafíos que tiene nuestra población infantil y juvenil respecto de este tema, que es parte de la neurodiversidad en la cual estamos imbuidos todos y todas. Analizaremos entonces los avances logrados desde la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar, pero también los importantes desafíos, como les mencionábamos, que persisten en nuestras aulas y comunidades educativas. Quiero agradecer a cada oyente que nos sintoniza, tanto a nuestros fieles seguidores como a quienes se unen por primera vez. Sus comentarios y sus sugerencias siguen enriqueciendo este espacio de reflexión pedagógica. Comenzamos entonces este viaje por la realidad de la inclusión educativa chilena. Como es habitual, iniciamos con nuestra sección de noticias del ámbito educativo. Entre la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril de 2025, el año que nos acoge, las noticias en Chile sobre inclusión educativa reflejan tanto avances como desafíos significativos, con un fuerte debate público en torno a la efectividad de las políticas y la realidad de las escuelas. En otras palabras, el panorama nacional muestra un fuerte reconocimiento de la importancia de la inclusión educativa, acompañado de críticas y llamados urgentes a mejorar recursos, capacitación y políticas para que la inclusión realmente sea efectiva y segura. Los recientes episodios de violencia hacia docentes y la insuficiencia de apoyos concretos evidencian la necesidad de revisar y fortalecer los programas de inclusión, mientras que iniciativas formativas y comunitarias buscan aportar soluciones prácticas y sostenibles. Pero vamos al detalle de las noticias más destacadas al respecto. En primer lugar, hay un debate y desafíos de la educación inclusiva para estudiantes del trastorno del espectro autista. Según las informaciones provenientes de la plataforma virtual de la UC.cl, en abril, especialistas de la Universidad Católica comentaron los desafíos que enfrenta la educación inclusiva para estudiantes con trastorno del espectro autista, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora el día 2 de abril. Se resaltó la contradicción entre la exigencia de resultados académicos y la necesidad de inclusión real, señalando que el sistema educativo chileno es, entre comillas, esquizofrénico, al intentar cumplir ambas metas simultáneamente. Además, se enfatizó la falta de recursos humanos capacitados y la necesidad de un compromiso comunitario más allá de la ley para construir una verdadera inclusión social y educativa, como lo hemos reiterado en innumerables episodios de Voces Educativas del Mundo. Se descartó la idea de separar a estudiantes neurodivergentes en colegios especiales, abogando por la inclusión en colegios regulares con apoyo adecuado. Un segundo hecho que hemos registrado es el siguiente y habla sobre la movilización del Colegio de Profesores por agresiones y condiciones de inclusión. Tenga en cuenta que el 24 de marzo el Colegio de Profesores convocó a una movilización nacional bajo la consigna, entre comillas,
que educar no nos cueste la vida, en respuesta a recientes agresiones a docentes, como el caso ocurrido en Trehuaco, localidad ubicada en la región de Ñuble, al noroeste de Chillán, con una estudiante con TEA. De acuerdo al diario La Tercera, el gremio denunció que los programas de inclusión actuales no están funcionando debido a la falta de recursos adecuados y la obsolescencia del decreto 170. Se pidió que las autoridades prioricen la revisión y mejora de los programas de inclusión para garantizar condiciones materiales y humanas que permitan una convivencia escolar segura y efectiva. Otro hecho importante destacado en el último mes tiene que ver con una crítica a la moral de la visibilidad y la necesidad de acciones concretas. En el marco del Día de la Inclusión y No Discriminación, que se conmemora el 31 de marzo, una columna de opinión en El Mostrador y escrita por Carolina Becerra Sepúlveda, coordinadora de Profodis de la Universidad Central, criticó la tendencia a convertir la inclusión en un espectáculo basado en la visibilidad de personas con discapacidad, sin que esto se traduzca en transformaciones estructurales reales. Se destacó que la inclusión debe ir más allá del reconocimiento simbólico y debe incluir redistribución de recursos y oportunidades reales, señalando como ejemplo la inclusión de jóvenes con discapacidad intelectual del beneficio de la Tarjeta Nacional Estudiantil, la famosa TNE. La columna llamó a una inclusión que garantice derechos sin condiciones ni necesidad de exhibición pública. Otro hecho que recopilamos en este último periodo dice relación con un ciclo de encuentros para la inclusión educativa de estudiantes neurodiversos. Entre el 10 y 12 de abril recién pasado, se realizó un ciclo de encuentros en San Luis, Argentina, organizado por diversas instituciones para presentar propuestas y estrategias didácticas para la inclusión educativa de estudiantes neurodiversos, especialmente dentro del espectro autista. El profesor Julio Manuel Pereira Sánchez expuso sobre metodologías basadas en el diseño universal del aprendizaje, también conocido como DUA, y la didáctica artesanal, dirigidas a profesionales de la educación, salud, familias y público interesado. De acuerdo a la información proveniente de la Agencia de Noticias San Luis, la actividad busca fortalecer la formación y el intercambio de experiencias para mejorar la inclusión educativa. Finalmente, nos encontramos con este compromiso con la inclusión en la educación pública y tiene que ver con el Liceo Pablo Neruda. En este espacio de noticias de Voces Educativas del Mundo seleccionamos esta información procedente desde el diario Tiempo21.cl, que nos habla de que el Liceo Pablo Neruda de Temuco celebró sus 137 años, reafirmando su compromiso con la educación pública y la inclusión. El establecimiento destacó su programa de integración escolar, que conocemos como PIE, y el equipo de convivencia educativa como pilares para un entorno inclusivo y de apoyo integral. En el aniversario se realizaron actividades que incluyeron charlas y clases magistrales, enfocadas en innovación y desafíos actuales de la educación, con un enfoque en la inclusión como valor central. Señoras y señores, estimadas y estimados colegas en formación, agradecemos vuestra atención a las presentes novedades informativas acerca del posicionamiento e implementación de las políticas de inclusión educativa en nuestro país. Usted podrá sacar sus propias conclusiones. No obstante aquello, enseguida daremos paso al tema central, que, como podrán apreciar, efectuaremos un análisis más exhaustivo sobre el estado del arte de este notable tema, la inclusión educativa, su implementación integral en las comunidades educativas en nuestro país y muchos aspectos más que son necesarios de tener presente. Quédese con nosotros, ya volvemos.
Entramos ahora a nuestro tema central, el estado actual de la inclusión educativa en Chile. Desde la promulgación de la Ley de Inclusión Escolar 20.845 en 2015, nuestro país ha experimentado transformaciones significativas en materia de equidad educativa. Sin embargo, el camino hacia una inclusión efectiva sigue presentando luces y sombras. Los datos más recientes revelan que un preocupante 73% de los apoderados cuestiona la preparación pedagógica para gestionar aulas inclusivas, según indica la Encuesta Nacional de Inclusión 2024. Pero, más allá de las estadísticas, encontramos casos concretos que evidencian estas brechas, como el de Catalina, una estudiante con parálisis cerebral que fue reprobada simplemente por no poder escribir manualmente, a pesar de contar con una computadora autorizada para realizar sus trabajos. También, ¿cuál es el marco legal y las políticas públicas en inclusión educativa? Vamos a conocer un poquito, vamos a adentrarnos en los fundamentos de la Ley de Inclusión Escolar 20.845. Fíjese usted que esta normativa estableció un punto de inflexión al prohibir explícitamente la selección académica o socioeconómica en las admisiones escolares. Como señala la magíster Karin Murillo, quien es educadora diferencial, magíster en neurociencias de la educación, asesora para el diseño e implementación de estrategias inclusivas para los estudiantes con necesidades educativas especiales, desde ADIPA, una reconocida plataforma de aprendizaje online en el área de psicología y salud mental, nos indica que la ley reestructuró la gestión de recursos educativos, priorizando inversiones en infraestructura y capacitación docente sobre intereses lucrativos. En esencia, la norma obliga a integrar planes de inclusión en los proyectos educativos institucionales, incluyendo protocolos contra la deserción y adaptaciones curriculares. No obstante, la Superintendencia de Educación revela una realidad preocupante. Fíjese usted que el 42% de las denuncias recibidas en 2024 corresponden a exclusiones arbitrarias por discapacidad o rendimiento académico. Esto evidencia que pese al avance normativo, persisten prácticas discriminatorias, especialmente en establecimientos que mantienen lógicas mercantiles residuales. Saque usted sus propias conclusiones. ¿Y qué podemos decir del programa de integración escolar? Este programa que muchos apoderados buscan que se proporcione en los establecimientos educacionales para poder acoger de mejor manera a sus hijos. ¿Qué pasa con su estructura y sus alcances? Bueno, podemos decir que el PIE constituye la columna vertebral operativa de nuestra política inclusiva, movilizando recursos especializados como psicopedagogos y fonoaudiólogos. En 2024 podríamos agregar que este programa cubre el 18% de la matrícula escolar nacional, con una inversión estatal de 310.000 millones de pesos, como lo declara la Superintendencia de Educación. Además, agrega que su enfoque en codocencia y diseño universal de aprendizaje ha permitido resultados positivos. Los estudiantes en PIE presentan un 92% de aprobación anual, superior al 89% del promedio general. Sin embargo, aquí encontramos otra de las paradojas de nuestra implementación. El 67% de los establecimientos rurales carece de profesionales PIE en jornada completa, limitando severamente las intervenciones tempranas. Así lo indica la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, ahora en abril de 2025. El decreto número 83 del año 2015 sobre adecuaciones curriculares se aplica de manera irregular, como lo demuestra el caso de Julián, un niño con síndrome de Down, cuya escuela rechazó matricularlo, argumentando, entre comillas, falta de preparación institucional. Noticia que fuera publicada por El Mostrador hace unos años, pero que es una realidad todavía vigente, lamentablemente, en muchos lugares de nuestro territorio nacional. Pero después
de estos comentarios de la realidad nacional en este aspecto, veamos algunas fortalezas también que tiene el sistema educativo chileno en inclusión. Vamos por ahí, después vamos a hurgar en algunas debilidades también. ¿Qué avances tenemos en acceso y en participación? No todos son sombras en este panorama, como decimos, ¿verdad? ADIPA asegura que la gratuidad progresiva ha reducido en un 38% la brecha de matrícula entre quintiles extremos desde 2015, permitiendo que 240.000 estudiantes de bajos ingresos accedan a establecimientos de mejor calidad. La eliminación del financiamiento compartido también ha disminuido la carga económica familiar en un 45%. Y seguimos con los datos proporcionados por la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, la Red de Inclusión Educativa, un consorcio que reúne a 60 organizaciones, destaca un logro fundamental. El 89% de estudiantes con discapacidad asiste actualmente a escuelas regulares, frente a apenas un 62% en el año 2010. O desde hace 15 años hemos aumentado en un 17%. Como afirma Luciana Zutowski de la Fundación Altas Capacidades, esto refleja un cambio paradigmático desde la segregación hacia modelos híbridos de integración. Según la Superintendencia de Educación, el enfoque de diseño universal para el aprendizaje se ha implementado en un 74% en los establecimientos urbanos, permitiendo flexibilizar metodologías según la diversidad cognitiva del alumnado. Destacan innovaciones como el uso de software de comunicación alternativa para estudiantes no verbales, evaluaciones diferenciadas con rúbricas adaptadas y aulas multisensoriales para trastornos del espectro autista. Un estudio realizado en 120 colegios demostró que estas prácticas aumentan en 1.2 veces la retención de contenidos en estudiantes con necesidades educativas especiales. Estos datos nos muestran que cuando hay voluntad y recursos, la inclusión no solo es posible, sino que mejora los resultados educativos. Así lo asevera una propuesta de políticas inclusivas del Centro de Investigación de Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pero lamentablemente debemos también revisar más debilidades y críticas al sistema. Hay algunas limitaciones en la formación docente y este es un tema al cual hay que hincar el diente. Queridos colegas docentes, aquí enfrentamos quizás el nudo crítico más relevante. Apenas un 27% de los profesores se siente totalmente preparado para manejar aulas diversas, según la Encuesta Nacional de Inclusión 2024, ya publicada por La Tercera en mayo del año pasado. Por si usted quiere revisar, ahí va a tener los datos precisos. Esta brecha en nuestras competencias profesionales deriva en situaciones problemáticas. Fíjese usted que un 53% de apoderados reporta que los docentes priorizan contenidos sobre necesidades individuales. El origen de este problema es estructural. El 68% de las carreras de pedagogía en Chile dedica menos de 100 horas a temas de inclusión en sus mallas curriculares, como lo indica la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. De manera similar, lo señala el vicedecano Mauricio Bravo, quien dice que urge un marco nacional de competencias docentes en diversidad, con certificaciones obligatorias. Estamos absolutamente de acuerdo y así lo hemos denunciado durante muchos episodios de Voces Educativas del Mundo. También hay que considerar un espacio para la infraestructura y los recursos que no siempre son los suficientes. El diagnóstico realizado por la Red de Inclusión identifica que el 58% de los estudiantes, el diagnóstico realizado por la Red de Inclusión identifica que el 58% de los establecimientos no cumple con normas básicas de accesibilidad universal. Las cifras son elocuentes. Solo un 32% cuenta con baños adaptados. Apenas un 19% dispone de salas de estimulación sensorial en escuelas públicas y un escaso 41% tiene software especializado.
Estas cifras y datos también provienen de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo y agregan aún más. Estas carencias se agudizan en zonas rurales, donde el 73% de las escuelas tienen aulas sobrepobladas, con más de 35 estudiantes, imposibilitando una atención personalizada que responda a la diversidad. ¿Y cuál es la percepción que tiene la familia en este sentido? Hay datos cuantitativos sobre la satisfacción familiar. La encuesta de la tercera del año 2024, con 1.200 apoderados, revela una interesante paradoja. Mientras el 78% apoya teóricamente la inclusión, el 50% teme que ésta descuide a estudiantes sin necesidades educativas especiales. Y el 53% percibe riesgo de conflictos entre pares, más de la mitad de los apoderados encuestados. Para la doctora María José Domínguez, directora ejecutiva de la Red de Inclusión Educativa, esto refleja prejuicios internalizados. Se acepta la diversidad abstracta, pero se resiste su materialización cotidiana. ¿Y qué podemos decir de las narrativas cualitativas de exclusión? Los casos que hemos mencionado de Catalina y Julián no son aislados. La Fundación Altas Capacidades reporta que el 42% de estudiantes autistas no recibe los apoyos sensoriales necesarios. Como lo plantea aquella información publicada por el diario El Mostrador, estas situaciones generan un desgaste familiar significativo, ya que el 68% de padres con hijos con necesidades educativas especiales reporta estrés crónico derivado de la lucha administrativa por asegurar el derecho a la educación. Y esto es grave. Y aquí viene el análisis crítico entre el discurso y la práctica. ¿Cuáles serían las contradicciones en la implementación política? Ponga atención a lo siguiente. De acuerdo a las fuentes que hemos mencionado, ADIPA, la Superintendencia de Educación, la Universidad del Desarrollo, por mencionar algunas de las que hemos consultado, a pesar de contar con un marco legal avanzado, el financiamiento destinado a inclusión representa apenas el 1,2% del presupuesto educativo, muy lejos del 2,5% recomendado por la UNESCO. Persisten además formas de selectividad encubierta. Un 18% de colegios particulares subvencionados o de fundaciones sigue aplicando, entre comillas, entrevistas familiares potencialmente discriminatorias. La distribución territorial de recursos también revela inequidades. El 92% de recursos PIE se concentra en regiones metropolitanas. Estamos hablando de Santiago, Valparaíso, Concepción. Como reconoce la subsecretaria Alejandra Arratia, Chile avanzó en políticas inclusivas, pero el desafío cultural sigue siendo mayúsculo. ¿Hay alguna propuesta para un sistema genuinamente inclusivo? Frente a este diagnóstico, los especialistas proponen 4 ejes de acción. Lo primero, sin lugar a dudas, tiene que ver con la formación docente. Crear especializaciones obligatorias en educación inclusiva y triplicar horas prácticas en diversidad durante la formación inicial. Resulta fundamental incorporar capacitación en educación inclusiva en todas las disciplinas pedagógicas para no sobrecargar exclusivamente a las educadoras diferenciales. 2. Infraestructura. Establecer un fondo permanente para adecuaciones arquitectónicas, estimado en $120 millones anuales, y desarrollar una red nacional de préstamos de tecnologías asistivas. En tercer lugar, podríamos hablar de la participación familiar. Implementar escuelas de padres con talleres sobre derechos educativos y desarrollar una plataforma unificada de denuncias por discriminación. Y finalmente también una política de monitoreo, crear un índice nacional de inclusión escolar con evaluaciones bianuales y establecer sanciones ejemplificadoras para establecimientos reincidentes. A modo de conclusión entonces, y en perspectiva hacia una inclusión radical, el camino recorrido muestra avances significativos en marcos normativos y cobertura, pero persisten brechas entre la legislación y la práctica cotidiana en nuestras escuelas.
Las tensiones estructurales, subfinanciamiento, formación docente insuficiente y resistencias culturales requieren una mirada transformadora. Como señala el diagnóstico de la red de inclusión, la verdadera transformación exige redistribuir poder, no solo recursos. El desafío que enfrentamos como educadores va más allá de implementar programas. Implica repensar radicalmente las relaciones entre escuela y comunidad para materializar genuinamente el derecho a una educación inclusiva de calidad. De esta manera llegamos al final de esta edición de Voces Educativas del Mundo, donde hemos analizado brevemente el complejo panorama de la inclusión educativa en Chile. Hemos visto cómo, a pesar de los importantes avances legales y de cobertura logrados desde 2015, persisten desafíos críticos en formación docente, adecuación de infraestructura y superación de prejuicios culturales, que son los que realmente, en mi opinión, son los más graves que podemos descubrir, dado que tanto la formación docente como la adecuación de infraestructura, con una buena gestión, se puede lograr, se puede avanzar más rápidamente. Pero los aspectos culturales toman un poquito más de tiempo. Y es lamentable que en nuestro país tengamos este tipo de pensamiento todavía, en la cual buscamos segregar a aquellos que son diferentes, ni siquiera que son más o menos que el resto de la población típica chilena. La inclusión no es solo un mandato legal, sino un desafío ético y profesional que nos interpela como comunidad educativa. Agradezco sinceramente su compañía y atención durante estos minutos. Les invito a reflexionar sobre nuestro rol en la construcción de escuelas verdaderamente inclusivas, donde cada estudiante, independientemente de sus características, encuentre las condiciones para desarrollar plenamente su potencial. En nuestra próxima edición abordaremos este tema desde otra perspectiva, la cruda realidad de las experiencias innovadoras que están transformando las prácticas pedagógicas. Desde la experiencia, por ejemplo, de una voz autorizada en esta materia y que nos pondrá al día más allá de la teoría, las estadísticas y las normativas y regulaciones que no siempre se cumplen. Veremos entonces cómo vive la inclusión educativa nuestras niñas, niños y jóvenes de nuestro Chile. Ya les contaremos de quién se trata. Les habló Rubén Carrasco desde La Serena, en Chile, y recuerden que la verdadera inclusión comienza cuando dejamos de ver la diversidad como un problema y sobre todo un problema de otros, y empezamos a reconocerla como la riqueza fundamental de nuestra humanidad. Hasta pronto. Gracias.